Realidades alternas, parte 2. Déjà vu, fallas en la realidad. La computadora. Oh, tengo una historia. Una vez, mi esposa y yo regresábamos de una cena nocturna. Cuando abrí la puerta de la casa, ella estaba sentada en la computadora trabajando, como normalmente la encuentro cuando llego a casa. Nada inusual, excepto que esa noche ella estaba entrando en la casa conmigo. Me encogí de hombros y continué. Nos fuimos a la cama y le dije que la vi sentada frente a la computadora. Entonces, ella se puso muy seria y me dijo que cuando yo abrí la puerta, se vio a sí misma sentada en la computadora. La escuela y mi casa. Esto me sucedió en tercer grado y me asustó tanto que comencé a llorar y tuve que ir a la oficina para hablar con el director al respecto. Verán, yo estaba en el pasillo por mal comportamiento y mi vecino Tad, un año menor que yo, salió de clases a mi derecha, pasó frente a mí y bajó las escaleras. Nos saludamos el uno al otro y unos 20 segundos después salió de la misma clase, pasó frente a mí y bajó las escaleras. Lo miré fijamente, confundido y asustado, y él me miró como, ¿por qué me miras así? Unos años después de este incidente, mi hermana y yo estábamos en la sala viendo la televisión, y ambos vimos a nuestra madre caminar en la habitación de enfrente por el patio trasero. Pasaron tal vez 20 minutos, y ella entró desde el patio trasero nuevamente. Mi hermana y yo estábamos mirando confundidos y le preguntamos cómo había vuelto a salir. Ella no sabía de qué estábamos hablando. Había estado afuera por horas y nadie más estaba en casa. Después de todos estos años, todavía me siento como Neo en su falla en The Matrix. Tiempo perdido. Hace 10 años, regresaba a casa de un viaje por carretera con 2 amigos. Recibí una llamada telefónica de mis padres preguntándome cuándo llegaríamos y les expliqué que estábamos a unos 25 minutos. Aproximadamente un minuto después, doblamos una curva. Era luna llena. Pudimos ver el reflejo de un lago y que parte del camino estaba completamente vacío. De repente, todo se oscureció. Incluso en el auto nos quedamos sin luces del tablero, indicadores y faros para iluminar la carretera. La música que estábamos escuchando también se detuvo y se reinició. Un segundo después de eso, había un vehículo detenido por la policía a cerca de 400 metros. Asumí que me había quedado dormido por un segundo, ya que era tarde, aunque pensé que todavía era bastante peculiar. Después de aproximadamente un minuto, el conductor del auto dijo, ¿eso le pasó a alguien más? Mi otro amigo en el asiento trasero se sentó hacia adelante abruptamente y exclamó, pensé que me había quedado dormido. Luego nos dimos cuenta de que el reloj del automóvil estaba 1 hora adelantado. Para evitar que nos asustáramos, decidimos que el auto posiblemente tenía una falla eléctrica momentánea. Reiniciamos el reloj, encendimos las luces de los faros y los indicadores del tablero y reiniciamos el reproductor de CD. Pero cuando llegamos a casa, no habían pasado 25 minutos, sino 1 hora. Me falta 1 hora de mi vida y hasta el día de hoy no tengo idea de cómo sucedió. Mi otro yo. Ocurrió a principios de los 2000, cuando trabajaba en un centro de detención de menores en una pequeña ciudad de Oklahoma, como oficial de correcciones. Estaba trabajando por las noches y en ese momento fui a trabajar a las 9 de la noche. Cuando llegué a trabajar, mi supervisor parecía confundido y me preguntó qué estaba haciendo allí. Dije, trabajo esta noche, y él dijo, pero dijeron que llamaste hace unas horas diciendo que estabas enfermo. Estaba un poco confundido y dije,
Debe haber sido otra persona y entendieron mal el mensaje. Después de que todos los demás se presentaran al trabajo esa noche, fue un poco más raro, pero seguimos como de costumbre y nos ubicamos en nuestros lugares para pasar la noche. Fui a trabajar a la sala de control donde trabajo habitualmente. La sala de control es el centro de prisión que tiene control directo con todas las cámaras, puertas, teléfonos y todo. Después de relevar al guardia anterior y acomodarme para pasar la noche, miré el registro del mensaje que decía que había dejado. La llamada fue a las 6:50 p.m. y que me había enfermado mientras estaba limpiando después de la tormenta. Había una tormenta la noche anterior y estaba un poco mal. Fue realmente extraño. El supervisor entró en la sala de control sobre ese tiempo. También era un amigo mío fuera del trabajo. Empezamos a hablar de ello y de lo extraño que era. Decidí llamar a mi esposa en casa y contárselo mientras él todavía estaba sentado allí. Tomé el teléfono y marqué. Después de 2 timbres, un hombre descolgó el teléfono y con una voz ronca dijo: ¿Hola? No supe qué decir durante unos segundos. Miré el teléfono para asegurarme de marcar el número correcto y así lo hice. Después de unos segundos, la persona dijo hola de nuevo, en la misma voz ronca. ¿Hola? ¿Quién es? Soy Taylor. ¿Quién es? Mi cabeza comenzó a girar porque mi nombre es Taylor también. Dije casi en un grito: ¿Dónde está Ann? Él dijo: Ann está en la cama. ¿Quién es? Dejé caer el teléfono y le dije a mi supervisor que tenía que llegar a casa y me dirigí a la puerta. Podía escuchar a Dave, mi supervisor, descolgar el teléfono detrás de mí y decir hola, seguido poco después por ¿qué carajo? Corrí a mi auto y conduje a casa más rápido de lo que era legal. Mi cabeza me daba vueltas todo el tiempo. Llegué y entré a casa. Mi esposa estaba sentada mirando la televisión y me sorprendió que estuviera despierta. Le pregunté quién estaba allí y ella dijo que nadie había estado aquí. Después de una conversación bastante larga con mi esposa, fui a llamar a la prisión para contarle a mi supervisor lo que estaba pasando, pero el teléfono estaba muerto. Regresé al trabajo y cuando entré, Dave estaba actuando de forma muy extraña y me preguntó: ¿cómo demonios estás haciendo esto? Me dijo que cuando me fui, descolgó el teléfono y la persona en el otro extremo sonaba como yo. Se asustó y poco después colgó el teléfono. Un minuto más tarde, cuando vio que mi auto salía del estacionamiento, llamó de vuelta a casa y el otro Taylor preguntó que qué diablos estaba pasando. Estaba un poco furioso, que estaba enfermo y no tenía ganas de jugar esos juegos. Le dijo que se dejara de bromas llamando y colgó. Después de convencerlo de que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, volvimos al trabajo. Más tarde, descubro que la línea telefónica de mi área había sido derribada la noche anterior por la tormenta, por lo que no pude haber recibido ni haber hecho ninguna llamada. Esto es absolutamente lo más extraño que me ha pasado. Soñando. Tenía una aplicación de seguimiento del sueño en mi teléfono, que tenía una configuración para los sueños lúcidos. Comenzará a decir repetidamente: estás soñando, en la voz de una mujer, con un poco de eco. Estaba en el trabajo un día cuando empecé a escuchar la voz al azar. Cada pocos minutos, revisé mi teléfono y tan pronto como giro la pantalla, me desperté en la cama cuando el sol salía. Un poco asustado fui a ducharme. Luego, en mi camino al trabajo, comencé a escuchar la voz de nuevo a través de la radio. Cuando apagué mi auto, un poco asustado nuevamente, me desperté una vez más en mi cama. El sol estaba saliendo. Esto sucedió aproximadamente 3 o 4 veces más,
todas en diferentes momentos del día. No confié en la realidad durante aproximadamente una semana después de eso, y todavía me niego a usar esa configuración particular de aplicación. Me hizo pensar que estaba en un estado de coma, como Lila en el episodio especial de Futurama.